En este video, le mostraremos cómo solicitar un plan de pago. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Debe de iniciar su sesión con su nombre de usuario y contraseña. Para asistencia en cómo crear su nombre de usuario y contraseña, favor de referirse a nuestros videos tutoriales. En la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA, ingresaremos su nombre de usuario y contraseña. Haremos clic en Login, Iniciar sesión. Esto nos llevará a la página de perfil de los servicios en línea. Si usted es un propietario único, copropietario casado, o ha sido considerado responsable por la deuda de otra entidad, puede hacer clic en el enlace de Request a Payment Plan, solicitar un plan de pago, localizado debajo de la sección I want to, quiero. Una vez que haga clic en el enlace de Request a Payment Plan, solicitar un plan de pago, será dirigido a la página de Create a Payment Plan, crear un plan de pago. Para todos los otros tipos de entidades, diríjase a la página de perfil de servicios en línea debajo de la pestaña de Accounts, Cuentas. Haremos clic en el tipo de cuenta. En este ejemplo, seleccionaremos el enlace de Sales and Use Tax, Impuestos sobre las ventas y uso. Si usted tiene varios negocios o es un representante autorizado con varios clientes, puede tener acceso a varias cuentas. En este ejemplo, el cliente solo tiene una cuenta. Para comenzar una solicitud de plan de pago, necesitará seleccionar el tipo de cuenta. Haga clic en el enlace de Sales and Use Tax, Impuestos sobre las ventas y uso. Esto nos llevará a la página de su cuenta de impuestos sobre las ventas y uso. Debajo de la sección Account, Cuenta, haga clic en el enlace de la cuenta específica por la cual está solicitando un plan de pago. En este ejemplo, haremos clic en el enlace First M Last. Esto nos llevará a la página de la cuenta de First M Last. Debajo de la sección I want to, quiero, haga clic en el enlace Request a Payment Plan, solicitar un plan de pago. Una vez que haga clic en el enlace de Request a Payment, solicitar un pago, será dirigido a la página de Create a Payment Plan, crear un plan de pago. Sin importar el tipo de entidad que tenga, le recomendamos que programe su fecha de pago antes del 28 de cada mes, ya que algunos meses solo cuentan con 28 días. Si programa su pago en una fecha después del fin de cualquier mes, deduciremos su pago en el último día de dicho mes. Haga clic en Next, Siguiente, para continuar. El sistema le proporcionará 3 diferentes opciones de plan de pago. La primera opción permite al usuario saldar la obligación de pago en 8 meses. La segunda opción permite 16 meses y la tercera opción permite 24 meses para saldar su obligación. Cada una de estas opciones le muestra la cantidad del pago mensual, intereses adicionales acumulados, cantidad total adeudada una vez que el plan termine y la fecha de inicio. En la parte inferior de la página hay una opción para personalizar su plan de pago. En este ejemplo, seleccionaremos la opción de Customize Payment Plan, personalizar plan de pago. Haga clic en Next, Siguiente, para continuar. En la página de Custom Payment Plan, plan de pago personalizado, primero seleccionará si quiere que sus pagos programados ocurran semanal, por quincena o mensualmente. Después, podrá cambiar la fecha del inicio de sus pagos. Por último, puede personalizar el plan de pago por la cantidad a pagar o número de pagos. Por favor, tenga en cuenta que, si la fecha del pago elegido coincide con un fin de semana o día feriado, el pago se realizará el siguiente día hábil. En este ejemplo, elegiremos que el número de pagos sean 6. Haga clic en Next, Siguiente, para continuar. Esto nos llevará a la página de Review Payment Schedule, revisar pagos programados. Aquí es donde se resumirá su propuesta de plan de pago. Le mostrará su saldo inicial, cantidad de pago, intereses acumulados, multas y saldo final. La cantidad adeudada todavía está sujeta a cualquier multa e interés que aplique. Haga clic en
Next. Siguiente. Esto nos llevará a la página de Payment Options, opciones de pago. A algunos clientes se les otorgará la opción de realizar sus pagos mediante retiros automáticos de su cuenta corriente o de ahorros, mediante tarjeta de débito o crédito. Por favor, tome en cuenta que realizar sus pagos con una tarjeta de débito o crédito puede tener costos de procesamiento adicional. En este ejemplo, pagaremos con una cuenta corriente. Seleccione su tipo de cuenta bancaria del menú desplegable. En este ejemplo, estaremos utilizando un tipo de cuenta corriente personal. Después, ingresará su número de ruta bancaria. El nombre de su banco debe de aparecer automáticamente. Después, ingresará su número de cuenta bancaria. Se le pedirá que lo ingrese 2 veces como verificación para evitar posibles errores. Haga clic en OK, sí, para continuar. Si su plan califica para ser automáticamente aprobado, se le otorgará la opción para seleccionar si le gustaría recibir recordatorios de pago y cómo le gustaría recibirlos. En este ejemplo, no seleccionaremos la opción de un recordatorio de pago. Haga clic en Submit, enviar, para enviar su solicitud. Una ventana final de aprobación aparecerá. Para planes de pago que son aprobados, el proceso está completo y puede hacer clic en OK para finalizar el proceso. Para planes de pago que no son aprobados, favor de continuar con los siguientes pasos en este video tutorial. Si su plan de pago no es aprobado automáticamente, puede todavía ser considerado para un plan de pago con los términos que seleccionó. Para configurar esta opción, primero necesitaremos hacer una revisión financiera para determinar si es elegible. Para comenzar este proceso, necesitará cargar con los documentos enlistados. Algunos elementos enlistados son para una corporación o LLC, mientras que otros solamente aplicarán a propietarios o asociaciones. Debe de proporcionar toda la documentación que aplique a su tipo de negocio. Todos los individuos, propietarios únicos y socios necesitarán completar y proporcionar la forma CDTFA 403-E. Esta forma está disponible utilizando el enlace en la página. También puede ser descargada escribiendo 403E en la barra de búsqueda de nuestra página en línea. La forma CDTFA-403-E, Individual Financial Statement, Estado Financiero Individual, necesita ser completada y cargada para que podamos conducir la revisión de elegibilidad. Para cargar sus documentos, incluyendo la forma CDTFA-403-E, haga clic en el botón de Add, agregar. Una ventana aparecerá para seleccionar la carga de un archivo. Haga clic en Choose File, seleccione un archivo y seleccione el documento que quiere cargar de su dispositivo. Una vez que el documento sea seleccionado, haga clic en Save, guardar. Los planes que requieren una revisión ahora verán la misma página que los que fueron aprobados automáticamente. Necesitará indicar si le gustaría recibir recordatorios de pago y cómo los prefiere. En este ejemplo, no seleccionaremos ninguna opción de recordatorios. Haga clic en Submit, enviar, para continuar. La siguiente página le mostrará que su solicitud está pendiente de aprobación. Tome en cuenta que, si su plan fue automáticamente aprobado, sus pagos serán cobrados según lo programado. Si su plan requiere revisión, lo contactaremos. Haga clic en OK, sí, para terminar este proceso. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115 TTY 711.